La clase pasada dejamos inconcluso este ejercicio. Tenemos que hacer un análisis de la función. En este caso, la función es x al cuadrado menos 1 por e a la menos x. Estas son todas las características que vamos a analizar de la función para al final dar un bosquejo de la gráfica. Entonces ya la clase pasada habíamos visto que el tipo de función, dominio, continuidad, asíntotas, raíces, puntos críticos e intervalos de monotonía. Y ahora vamos a continuar, vamos a seguir con puntos de inflexión y los siguientes pasos a partir del 8. Entonces, puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión son las raíces de la segunda derivada. Entonces calculamos la segunda derivada. La primera derivada está aquí y entonces tendríamos la primera función por la derivada de este polinomio de grado 2, que sería 2 menos 2 por x, más el polinomio por la derivada de la exponencial, que sería menos e a la menos x. Podemos entonces simplificar, queda e a la menos x y tendríamos en la parte independiente es 2 menos 1, queda 1 positivo, luego es menos 2x menos 4x y después quedaría más x al cuadrado. Para encontrar los puntos de inflexión igualamos a 0. Sabemos que la exponencial es distinta de 0. No cruza, la gráfica no cruza el eje X. Y entonces tenemos que encontrar las raíces del polinomio de grado 2. Tenemos que X es igual a 4 más menos 16 menos 4 por 1 entre 2, perdón. Entonces queda raíz de 12. 12 es lo mismo que 3 por 4 y la raíz de 4 es 2. Entonces queda 4 más menos 2 por la raíz de 3 entre 2, que es lo mismo que 2 más menos la raíz de 3. Entonces estos son los dos puntos de inflexión, por lo tanto, y les decía que no es una notación estándar, pero nosotros los vamos a indicar con X y en el superíndice 2 asteriscos. Entonces queda 2 menos raíz de 3 y X 2 más la raíz de 3. Bueno, para determinar los intervalos de concavidad, recuerden que los puntos de inflexión delimitan esos intervalos de concavidad. Entonces, hacemos una tabla en donde tenemos x contra la segunda derivada de la función. Aquí en los puntos de inflexión, la segunda derivada debe de valer 0. Este valor, aquí no nos engañemos, en realidad el valor completo es esto multiplicado por 10 a la menos 14. Entonces, en términos de la precisión de la calculadora, pues sí, esto es muy cercano a 0, ¿no? Con un pequeño error de cálculo, seguro por el redondeo, no sé.
Y aquí lo que nos interesa es el cambio de signo en la segunda derivada. Entonces, a partir de los puntos de inflexión, evaluamos en valores a la izquierda y a la derecha de estos puntos y tenemos que el cambio de signo alrededor del primer punto de inflexión es de positivo, bueno, es positivo a negativo y luego de negativo a positivo. Recuerden que nuestra regla mnemotécnica era, si la segunda derivada es positiva, pues como es positiva, debe de estar contenta, ¿no? Si es negativa, pues debe de estar triste. Y aquí otra vez está contenta. Entonces, en realidad, bueno, de menos infinito a este primer punto de inflexión, la función es cóncava hacia arriba, luego cambia cóncava hacia abajo y luego otra vez es cóncava hacia arriba. Luego, paso número 9. Bueno, intervalos de concavidad era el número 9. El 10, naturaleza de los puntos extremos. Y en este caso, como ya calculamos la primera y la segunda derivada, teníamos que estos son los puntos críticos y si determinamos por el criterio de la primera derivada, entonces en la primera derivada hay un cambio de signo de negativo a positivo en 1 menos raíz de 2 y por lo tanto es un mínimo, y de positivo a negativo en 1 más raíz de 2 y por lo tanto es un máximo. Entonces nada más los voy a copiar para, el primero es mínimo, el segundo es máximo. Y si se hubiera hecho por el criterio de la segunda derivada, bueno, aquí están las aproximaciones de los puntos críticos, que es menos 0.4 y 2.4. Menos 0.4 estaría en este intervalo, ¿verdad? Aquí de menos infinito al primer punto de inflexión. Entonces, la segunda derivada en ese punto crítico sería positiva. Por lo tanto, si la segunda derivada en el punto crítico es positiva, significa que hay un mínimo. Luego, para el siguiente punto crítico, que es 2.4, está entre estos dos valores, entre los dos puntos de inflexión, en donde la función es negativa. Entonces, si la segunda derivada evaluada en el segundo punto crítico es negativa, tenemos un máximo. Ya sea que determinemos la naturaleza de los puntos extremos por el criterio de la primera o la segunda derivada, llegamos a la misma conclusión. Ahora vamos a calcular las asíntotas horizontales, si es que hay. Entonces, calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, que es x al cuadrado menos 1, e a la menos x. Y el límite cuando x tiende a más infinito, lo voy a colocar de este lado, el límite cuando x tiende a más infinito de la misma función. Entonces, aquí
creo que es más fácil ver cómo es este límite. Este es un polinomio, pero cuando x tiende a más infinito, entonces el exponente sería negativo y la exponencial, cuando está elevada a un número muy grande pero negativo, tiende a cero. Entonces, este límite tiende a cero y este, por el contrario, cuando aquí x tiende a menos infinito, menos con este otro signo menos es más, entonces estaríamos elevando a un número muy, muy grande. Y por lo tanto, la función aquí crecería sin cota. Bueno, y además es más infinito porque x al cuadrado es una cantidad positiva. Cuando tenemos un número muy grande, aunque sea negativo, es un número también muy grande, pero positivo, le estamos restando solo una unidad. Entonces, el signo de este factor es positivo, el signo de este factor es positivo, las dos cantidades eh, crecen sin cota y por lo tanto el límite es más infinito. Aquí tendríamos una asíntota horizontal, entonces hay una asíntota horizontal que sería la recta y igual a 0 y pasa cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Recuerden que la recta y igual a 0 es el eje x. Entonces aquí el comportamiento va a ser así, ¿verdad? Luego el punto 12. Periodo. En este caso, la función no es periódica, entonces lo único que contestamos es no hay o no tiene. Y luego es la imagen. Yo creo que ya empezamos a bosquejar la gráfica de la función y ya con eso determinamos el conjunto imagen y el bosquejo de la función. Entonces, para empezar el bosquejo, primero en la recta, aquí localicé las raíces. Bueno, están las raíces, que son en este caso más y menos 1. Luego los puntos críticos y los puntos de inflexión. Entonces, la gráfica va a cruzar el eje de las X en 1 y menos 1. Y luego recuerden que los puntos críticos de alguna manera delimitan los intervalos en donde la gráfica solamente es positiva o solo es negativa. Aquí ya habíamos visto que X1 es un mínimo, entonces de manera muy muy general, digamos que el comportamiento de la gráfica va a ser así. Tenemos que hacer una tabla en donde tengamos el valor explícito de la función en X1 y en X2 para entonces poder eh, eh, graficar el punto en donde se alcanza el mínimo y el máximo y entonces determinar bueno, aquí la función va a cruzar el eje de las X, hay un mínimo en este punto, luego vuelve a cruzar el eje de las X, en X2 hay un máximo y en este punto hay un cambio de concavidad. Vamos a hacer una tabla en donde grafiquemos, en donde tabulemos
X1 asterisco, X1 doble asterisco, es decir, los puntos críticos y los puntos de inflexión para conocer los valores. Bueno, ya que tenemos las raíces, puntos críticos y puntos de inflexión, en las raíces sabemos que la gráfica cruza el eje de las X y calculamos las imágenes en los puntos críticos y en los puntos de inflexión. Y aquí ya los localicé. 2 cuadritos es una unidad. Entonces, están ahí los valores aproximados. Y el comportamiento de la gráfica sería más o menos este. Aquí es cóncava hacia arriba hasta donde está el punto de inflexión. Se cruza el eje de las X. Bueno, no me queda. Aquí hay un cambio de concavidad. Y luego es asintótica al eje X. Y a ver si aquí me queda bien. Bueno, ese es mi bosquejo de la gráfica. Es cóncava hacia arriba. Aquí parece como si hubiera cambiado de concavidad, en realidad. Déjenme ver si me queda un poco mejor la gráfica. Creo que ahí se ve mejor. Sería más o menos así. Cuando X tiende a menos infinito, la gráfica tiende a más infinito. Cuando X tiende a más infinito, la gráfica tiende asintóticamente a 0. Y ahora la voy a comparar con la gráfica que obtendríamos en un graficador. Pero antes, la imagen. Ya con la gráfica de la función sabemos que aquí ya no va a haber imágenes más abajo de este punto. Entonces, en donde en este caso se alcanzó el mínimo que fue en X1, que es aproximadamente en este valor, tenemos que la imagen va a ser de este valor a más infinito. Entonces aquí es esta información que faltaba, es la imagen, es de la función evaluada en el primer punto crítico a más infinito. Y puse un corchete. Y es este valor, recuerden que es aproximado, el de f en x1 es menos 1.25 más infinito. Y ahora sí, la gráfica en el graficador. Entonces, aquí ya está la comparación y pues no quedó tan mal el bosquejo. Vamos ahora a analizar esta función. Para no escribir cada una de las características, aquí está la lista y yo nada más voy a ir colocando el número. En este caso, el número 1 corresponde al tipo de función. Es una función, como bien lo mencionaron ustedes, trascendente, porque este primer término es una función algebraica. Este factor también es una función algebraica, pero está multiplicada por el logaritmo, que es una función trascendente, y por lo tanto, la función es trascendente. El dominio. Aquí recuerden que hay que aplicar los teoremas para el dominio de una función. El dominio de una suma de funciones es la intersección de los dominios. El dominio de un producto de funciones también es la intersección de los dominios. Entonces, primero, vamos parte por parte. Entonces, tenemos el dominio de la función f.
El dominio de este término son todos los números reales, porque la raíz cuadrada tiene como resultado un número real si lo que está dentro del radical es positivo. En este caso, x al cuadrado siempre es positivo. Si le agregamos 1, sigue siendo positivo. Y por lo tanto, para este primer término, tenemos que el dominio son los reales. Ahora, intersección, el dominio de esta función. El dominio de esta función que es un producto. El dominio de un producto es la intersección de los dominios. Entonces, déjenme ponerlo así con un paréntesis. Y el dominio de x, de la función x, son los reales. Intersección, el dominio de la función, de esta función logaritmo. El logaritmo está bien definido para todos los valores, para todos los argumentos que son positivos, estrictamente positivos. Entonces, por aquí abajo lo voy a escribir. Cuando x más 1 más x al cuadrado es estrictamente positivo. Aquí, 1 más x al cuadrado siempre es un número positivo, pero cuando sacamos la raíz cuadrada, en valor absoluto, es una cantidad mayor que x en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, piensen en el número 10, en el número 10 negativo. Si tenemos menos 10, aquí voy a tener menos 10 al cuadrado, que es 100, 101. La raíz de 101 va a exceder, aunque sea en una cantidad mínima, pero va a exceder a menos 10. Entonces, siempre es esta raíz va a ser un poco mayor que x, sea positiva o negativa. Por lo tanto, el dominio también van a ser todos los números reales, y concluimos que, bueno, esa intersección de dominios, que en este caso todos son iguales, son los números reales. El punto 3, continuidad. Aquí el único problema que podría haber para la continuidad es en el logaritmo. El logaritmo, recuerden que está definido cuando su argumento es positivo, pero en este caso vimos que ese argumento siempre va a ser positivo, y por lo tanto no va a haber problemas. Entonces, la función va a ser continua en todos los reales. F es continua en R. Asíntotas verticales. En este caso, no hay indeterminaciones que justamente nos indiquen que haya asíntotas verticales, y entonces simplemente contestamos no hay. No hay o no tiene. Punto 5. Las raíces. Tenemos que determinar en qué valores f de x es igual a 0. Entonces tendríamos 1 más x al cuadrado menos x por el logaritmo de x más 1 más x al cuadrado es igual a 0. Bueno, puede no ser tan fácil calcular esos valores. Sabemos que este término siempre va a ser positivo. Entonces, aquí va a haber raíces cuando 1 más x al cuadrado sea igual a x por el logaritmo natural, bueno, de x más
1 más x al cuadrado. Hay métodos para calcular eh, cuando las raíces para estas expresiones, por ejemplo, el método de bisección para calcular raíces, que regularmente se estudia en métodos numéricos, nosotros lo que podríamos hacer para estimar esas raíces es graficar por separado la función 1 más x al cuadrado y también por separado x por el logaritmo, por este logaritmo. En el punto donde se intersequen las dos gráficas, ahí estarán las raíces. Pero se supone que en este caso, justamente lo que queremos es graficar. Entonces, como que no sería un método válido para encontrar las raíces. Lo vamos a dejar, bueno, voy a hacer las gráficas y vamos a estimar cuáles son las raíces, eh, a reserva de que este tipo de problemas se resuelve en métodos numéricos. Aquí graficamos por separado la función del lado izquierdo y la del lado derecho de la ecuación y vemos en dónde tienen las intersecciones, que es aproximadamente en 1.5 y menos 1.5. Paso 6, calcular puntos críticos, es decir, las raíces de la derivada. Aquí tenemos del lado izquierdo la función f, entonces la derivada de esta función f, la derivada del primer término que es 1 más x al cuadrado a la 1 medio, la derivada es 1 medio por 1 más x al cuadrado a la menos 1 medio por la derivada de la función que está dentro del radical que es 2x, menos la derivada de este producto, que es la primera función, por la derivada del logaritmo, que es 1 entre el argumento, por la derivada del argumento, más, bueno, en este caso menos, porque aquí está ese signo menos el logaritmo por la derivada de x. Simplificamos. Aquí se cancelan este factor 2. Aquí en el numerador se hace común denominador y este denominador se pasa al denominador y se multiplica por el que se tenía anteriormente. Este término queda igual. Se vuelven a simplificar los dos primeros términos y resulta que todo se anula. Y entonces la derivada de la función es menos el logaritmo de x más la raíz de 1 más x al cuadrado. El logaritmo es igual a 0 cuando el argumento es 1. Para que este argumento sea 1, x tiene que ser igual a 0 y entonces x asterisco igual a 0 es el único punto crítico. La siguiente clase terminamos este ejercicio y ya nada más se les queda de tarea el ejercicio número 7.